Muy buenas, les saludo a todos en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre. Mi nombre es Arismel Pérez, ministro de Dios por su gracia en Cristo Jesús. Este mensaje lo he titulado Un mensaje a Colombia. Y va dirigido a dos presidentes. El primero de ellos es el hermano Álvaro Torres, presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en la cual crecí y conocí el Evangelio. Y me dirijo a él para amplificar un poco más su mensaje. El hermano Álvaro Torres se dirigía a la iglesia para tratar el asunto de la orden o la situación social que se vive en Colombia, el paro. El hermano Álvaro Torres hacía un ejemplo donde nos decía que a todos nos cae la misma lluvia. En eso tiene razón. Pero hermano Álvaro, algo se le olvidó en esa analogía que nos hizo. Aunque a todos nos cae la misma lluvia, no a todos nos afecta igual. Muy posiblemente a usted le caiga la lluvia bajo el techo de su apartamento o de su casa, bien amoblado, en un buen sitio, con todos los servicios a su alcance, quizás con su nevera bien equipada, donde usted puede pasar una buena noche tranquilo, porque sus recursos se lo permiten. Quizás a usted le caiga la lluvia bajo el consultorio de un buen hospital o de su doctor de cabecera, al cual usted puede pagar por sus recursos. Quizás a usted le caiga la lluvia bajo su carro, dirigiéndose a su oficina para administrar la organización eclesiástica que usted dirige. Pero a diferencia de cómo le afecta a usted o cómo le cae la lluvia y lo poco que le afecta, al 98% de los colombianos, hermano Álvaro, incluyendo quizás el 80% de los miembros de la organización que usted administra, les cae la lluvia a las 4 o 5 de la mañana, tratando de subirse a un transporte donde la capacidad es de 30 o 40 personas en cada vagón y le incrustan en ese mismo vagón hasta 100 personas. Para llegar a un trabajo, hermano Álvaro, donde el contrato es irrisorio, donde los hacen trabajar y no tienen garantías laborales. Tanto así que hoy por hoy los contratos laborales en la mayoría de las compañías es de 3 meses, prestándose eso en muchos de los casos para que los que estén bajo la autoridad o con la autoridad de otorgar esos contratos chantajeen inclusive sexualmente a muchas de las jóvenes y mujeres que hacen el esfuerzo para ganar su pan diario. A ese 90%, hermano Álvaro, le cae la lluvia muchas veces a las 4 o 5 de la mañana, haciendo fila en una EPS, tratando de buscar una autorización para que le hagan un tratamiento o una cirugía o le dé un medicamento. A muchos de ese 90%, mi hermano Álvaro, le cae la lluvia en la puerta de un hospital esperando ser atendidos. A muchos en ese 90%, mi hermano Álvaro, les cae la lluvia esperando una atención médica de un servicio médico mediocre. No porque tengamos médicos malos, sino porque los recursos y los instrumentos que se les dan para que presten el servicio son limitados. Casi deben trabajar con las uñas. Y entonces muchos de sus pacientes mueren bajo la lluvia esperando una atención médica. Hermano Álvaro, casi el 90% de los colombianos, muchos de ellos en los campos les cae la lluvia, tratando de sacar sus cultivos, de trabajar, se esfuerzan porque quieren progresar, pero por el mal estado de las vías, por los altos costos en los insumos, por las extorsiones de grupos ilegales, de autodefensas, hasta de la fuerza pública, sus ganancias son irrisorias.
A muchos de esos, hermano Álvaro, ni siquiera les cae la lluvia natural. A muchos de ellos les ha caído la lluvia de balas, porque estos grupos ilegales, a veces hasta paramilitares, apoyados por los gobiernos, los desplazan de sus lugares. Tienen que dejarlo todo, hermano Álvaro. Entonces tiene razón, a todos nos cae la lluvia, hermano Álvaro, pero no a todos nos afecta igual. Eso, hermano Álvaro, es lo que ha hecho que nuestra nación hoy esté en la situación que está, porque ese 90% quiere pedir justicia. Y pedir justicia no es malo, hermano Álvaro. La Biblia nos dice que nuestro Señor Jesús dijo que había una viuda que pedía justicia a un juez injusto. Y en ningún momento dijo que porque ella pedía justicia era pecado. Estoy de acuerdo con usted. Quizás la vía no sería romper vidrios o pintar paredes. Si existiese alguien en el poder que escuchase, que tuviese amor por su pueblo, quizás eso no fuese necesario. Pero desafortunadamente, cuando no hay quien escuche la necesidad de aquel que pide justicia, este debe alzar su voz y con sus capacidades tratar de pedir justicia. Es verdad también lo que usted dice, que con ese libro negro que llevamos muchas veces bajo el brazo, se le ha podido cambiar la vida, hermano Álvaro, a aquellos borrachitos del barrio pobre que un día pisoteaban a su hogar, lo golpeaban, lo maltrataban y lo empobrecían. Y que con el poder de lo que está escrito en ese librito negro, esos hombres fueron transformados y sus hogares cambiaron. Yo le invito, hermano Álvaro, que crea también que ese librito negro y lo que en él está escrito puede cambiar un gobierno, puede transformar el corazón de un presidente que está pisoteando a su pueblo, que está maltratando a su pueblo y lo está empobreciendo. Yo entiendo y comprendo que usted haya votado por ese gobierno. Entiendo que una mayoría de esa comunidad que usted administra y dirige haya votado por ellos. Y no es malo ni es pecado que lo hayan hecho, pero recordemos que como cristianos tenemos una obligación, decirle al injusto que está cometiendo injusticia para que éste se arrepienta y así pare la injusticia y también Dios le perdone. Por eso le invito a mi hermano que antes que preocuparse por unos vidrios rotos o porque nuestros jóvenes salgan a hacer una velatón, preocúpese por extender ese mensaje que puede cambiar el corazón de ese presidente. Y usted en la posición que está puede llegar allá y puede ser escuchado mucho más que esos jóvenes que están dando una batalla y que están perdiendo la vida. Por lo tanto, mi hermano Álvaro, le invito a que alce su voz para anunciarle a este injusto que pare su injusticia, que le pida perdón a Dios, a su nación y así nuestro pueblo pueda obtener justicia. Ahora, jóvenes de la Iglesia Pentecostal y jóvenes cristianos de todas las denominaciones, ustedes hoy tienen derecho a reunirse libremente en Colombia, porque un día unos muchachos como los que ustedes están viendo en la calle hicieron una lucha, apoyados por una guerrilla, algo contradictorio según el pensamiento de muchos, que fue lo que promovió el movimiento de la séptima papeleta, que le dio a Colombia en la Constitución a todos los cristianos el derecho a reunirse y a expresar su fe. Ese derecho no lo adquirieron de otra manera, sino fue por una protesta, por una revolución de estudiantes que lucharon por ese derecho. Así que no los invito a que salgan a tirar piedras, pero sí pueden salir a orar por esos jóvenes, a decirle en las redes a nuestro presidente que Dios no se agrada con lo que está sucediendo. Ustedes tienen la unción de Dios para decirle al injusto que pare la injusticia.
Ahora, este mensaje es también dirigido al presidente de la República, Iván Duque. Señor presidente, quiero hacerle unas preguntas. Espero que este mensaje le llegue. ¿Sabe usted, señor presidente, o usted escuchó, perdón, el llanto de aquella mujer en ese hospital que pedía que le quitaran la vida porque el dolor que sentía no lo soportaba, porque su gobierno le mató a su hijo? ¿Escuchó usted esos lamentos? Dios los escuchó. Señor presidente, ¿vio usted el rostro de Lucas Villa, eh, luchando en el hospital, tratando de vencer la muerte? ¿Vio usted ese rostro? ¿Vio esas ganas de, de vencer a la muerte para seguir viviendo? Muerte que al final lo venció y que llegó a él porque su gobierno, o hombres complacidos por su gobierno y cubiertos por su gobierno, le quitaron la vida. ¿Vio usted ese rostro? Dios lo ha visto. Señor presidente, ¿sabe usted la angustia y el dolor que sintió aquella joven en una instalación policial, rodeada de unos hombres que habían prometido a Dios y a la patria cuidarla y protegerla, y ver cómo estos la maltrataban, la ultrajaban y no cumplían su juramento? ¿Sabe usted la angustia que esa joven pasó? Dios sí sabe la angustia que esa joven pasó. Señor presidente, ¿le puede decir usted a Colombia dónde están esos jóvenes que no aparecen? ¿Qué está sucediendo con ellos? ¿Quién los desapareció? ¿Qué le están haciendo? ¿Sabe usted por qué muchos de ellos están apareciendo muertos? Es posible, señor presidente, que su fiscalía, su contraloría, su procuraduría, su defensoría del pueblo jamás nos digan qué sucedió con ellos. Es posible que usted y su gobierno se lo puedan ocultar a las organizaciones internacionales, porque de ellas quizás escuchará solamente mensajes de preocupación y no irá a más. Es posible que eso suceda, pero le digo algo, señor presidente. Dios sabe dónde están. Dios sabe qué han hecho con ellos y Dios sabe por qué están apareciendo muertos. Por lo tanto, señor presidente, yo le invito a que reconsidere las cosas. ¿Vio usted ese joven que en medio de una protesta casi fue desnucado por un artefacto explosivo, que la fuerza militar que dirige su gobierno le causó la muerte? ¿Vio usted esa escena? Dios la ha visto. Señor presidente, ¿ha visto usted el dolor de sus policías y de sus soldados cuando son obligados a maltratar a quienes ellos juraron cuidar y proteger? Dios ha visto el dolor de esos hombres también, porque sé que muchos de ellos no quieren hacerlo. Señor presidente, quizás no sepamos a ciencia cierta y nunca nos digan quiénes fueron esos hombres que de manera cobarde se dispusieron a dispararle a personas que solamente protestaban, muy afines a su gobierno. Quizás nunca lo sepamos nosotros. Ellos crean que se han salido con la suya, pero Dios sabe quiénes son. ¿Por qué le hago estas preguntas, señor presidente, y me dirijo a usted? Yo sé que alrededor suyo hay muchos pastores, muchos religiosos, pero muchos de ellos están preocupados porque no han podido abrir sus templos. Muchos de ellos están preocupados porque no han podido recibir sus diezmos. Muchos de ellos están preocupados formando eh, un grupo político a ver si un día ocupan su puesto. Y a muchos de ellos se les ha olvidado la labor que Dios les encomendó. Y he de decirle a usted, señor presidente, que se arrepienta, que cambie de rumbo,
que todo lo que está haciendo no le agrada a Dios. Le cuento, señor presidente, en la Biblia está escrito lo siguiente: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando los injustos dominan, el pueblo gime, el pueblo llora. Y yo he visto, señor presidente, la situación de mi país. Muchos de mis conciudadanos lloran y sufren. Están llorando a sus hijos muertos. Están sufriendo, están siendo maltratados, están en guerra. No hay felicidad bajo los que usted gobierna. Entonces, hay dos opciones, señor presidente. O la Biblia miente y usted está gobernando con justicia, o usted miente y se miente a sí mismo y su gobierno es injusto. Por lo tanto, señor presidente, en el nombre de Jesús yo le invito a que tome conciencia, doble sus rodillas delante del Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús nuestro Señor y le pida perdón a Dios y le pida perdón a su pueblo. Cambie su rumbo. Muchas de esas situaciones, señor presidente, no hubiesen sucedido si su actuar fuera diferente. Por lo tanto, señor presidente, le doy este mensaje para que sepa y entienda que lo que está sucediendo y lo que está pasando bajo su gobierno no le agrada a Dios. Y vuelvo y le digo, quizás aquí en la tierra nadie le haga justicia, pero un día en el cielo puede encontrar una justicia que no quisiera yo ni quiere Dios que usted la encuentre, porque Dios sí juzga y a Él nada se le puede esconder. Estimados jóvenes colombianos, les quiero decir estas palabras. Me siento orgulloso de ustedes. Son una generación que tuvieron el valor que no tuvo nuestras generaciones, que fueron capaces de levantar su voz. Y son los que han puesto los muertos, son los que han dado la vida, porque quieren que Colombia sea diferente. Colombia puede ser diferente. En Colombia se puede vivir en paz. Colombia puede ser mejor que cualquier nación en el mundo. Solo necesitamos tener justicia. Es verdad que el reino perfecto es el reino de Dios, pero entre los hombres también puede haber justicia. Muchos países disfrutan de tranquilidad y de paz. No paz con Dios, porque generalmente pues vamos a tener problemas con Dios si no nos arrepentimos. Pero sí hay una paz social que muchos países disfrutan. Ustedes pueden vivir esa paz. Colombia no la ha vivido, porque las generaciones anteriores a ustedes hemos sido cobardes y no hemos levantado nuestra voz pidiendo justicia. Y se los digo, Dios no dijo, ni en la palabra dice, ni el Señor Jesús dijo que pedir justicia es pecado. Dios está con ustedes. Dios está mirando sus aflicciones. Y en el nombre de Jesús le pido a Dios que los guarde. Y le pido a Dios que esos policías y esos militares tengan misericordia y puedan ver con compasión y con admiración a una generación de jóvenes que pueden cambiar la historia de Colombia. Perdónenme a mí por no hacer parte de esa generación que se levantó. Perdónenme porque en mi generación fuimos unos cobardes. Nos quitaron todo y nos quedamos callados. No fuimos capaces de pedir justicia. En el nombre de Jesús, les doy gracias a todos los que escuchen este mensaje y espero llegue a todos. Como ministro de Jesucristo, por la gracia de Dios, por medio de Él, me despido. Que Dios los bendiga.